Bueno, y aquí nosotros seguimos en la mañana de la Vive, pero en esta oportunidad les queremos contar que tenemos la presencia de nuestra columnista habitual de todas las semanas, Lorena Lerda. Bienvenida, Lorena, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, nos sorprendiste hoy con el flyer que nos enviaste, porque el tema de hoy es aprendamos a usar nuestra mente. Vos sabés que, bueno, estuvimos hablando con un columnista anterior sobre que es él habla de la columna de Kinesiología, pero él siempre habla de que todo viene desde el cerebro, nos dice él, todo viene desde ahí para mejorar nuestra vida, y bueno, está en sintonía con lo que vos siempre nos estás planteando. Entonces, presentaros un poco el tema, porque bien, seguramente hay una introducción que vos nos podés hacer sobre esto de aprender a usar nuestra mente. Justamente usarla a nuestro favor. Nosotros ya hemos hablado bastante sobre, y ya sabemos sobre que nuestros pensamientos generan emociones, las emociones generan comportamientos, generamos acciones a través de esos comportamientos y alcanzamos nuestros resultados. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nuestros pensamientos, que también lo hemos conversado, pero está bueno explicarlo, la mayoría de nuestros pensamientos tienden a ser negativos por una cuestión de que nuestro cerebro, en esta función de buscar la supervivencia, nos está alertando todo el tiempo, y también porque nos busca como anclar en la zona de confort. Entonces, el desafío está en que nos adueñemos de nuestros pensamientos para aprender a influir en nuestras emociones y poder mejorar o pasar del pensamiento negativo al pensamiento positivo en una proporción, vamos a decir, podemos llegar a lograr de un 80% en un pensamiento positivo y un 20% de un pensamiento negativo, porque siempre estamos con los dos, pero bueno, poder lograr invertir eso a favor en un 80 y en un 20, que eso nos va a ayudar a vivir mucho mejor. Bien, o sea, vos estás hablando de manejar nuestros pensamientos. Claro, claro. Bueno, y si nos adueñamos, con vos la frase esa, ¿no? Qué interesante la frase, adueñarse de nuestros pensamientos. ¿Qué influencia vamos a ver de esta acción en nuestras vidas? Eso nos permite a nosotros apreciar lo que ya tenemos y también empezar a centrarnos en lo bueno, en lo que queremos, en lo que deseamos, y eso va a hacer que empecemos a sentirnos más creativos, a ser más creativos en realidad, a que fluyan más las ideas y también a que se empiecen a generar nuevos proyectos. Esto es lo que se denomina la cultura de la abundancia. Y cuando hablamos de la cultura de la abundancia, no nos estamos refiriendo a la abundancia en cuanto al dinero exclusivamente, que lo asociamos siempre con eso, o al éxito momentáneo, sino que cuando hablamos de la cultura de la abundancia nos lleva, podemos tener abundancia, por ejemplo, no solamente en cosas materiales, como te decía, sino abundancia de ideas, de amistades, de proyectos, de alegrías, de salud, y todo eso nos lleva a la convicción de que el universo es infinito, por lo tanto nuestras posibilidades son infinitas. Eso nos abre muchísimo la cabeza, nos abre muchísimo la esperanza, la fe en saber, tener la convicción de que sí podemos lograr esas cosas que deseamos. Porque por lo contrario, si tenemos pensamientos negativos, en vez de crear una cultura de abundancia, lo que estamos creando es una cultura que se le llama de déficit, que es cuando nuestros pensamientos empiezan a ser pensamientos de escasez. Entonces hay que recordar lo que hablamos oportunamente, que todo aquello en lo que nos enfocamos crece. Entonces, cuidado. Claro, o sea que pensamientos de escasez serían como pensamientos negativos, de que las cosas nos van a faltar. Que las cosas nos van a faltar, o que no hago por sí tal cosa, y me privo un montón de veces de hacer y de generar encima cosas positivas que pueden acrecentarse después por las dudas, por miedo a. Entonces, bien. Y
y si sí lo hago, en vez de, y si me va mal. La escasez es porque si no lo hago porque me va a ir mal. Claro. Entonces es el miedo al arriesgarse, el miedo a asumir esos desafíos nuevos. Bien, ahí está. Entonces, claro, es muy llamativo esto de adueñarse de los pensamientos, porque a uno le parece que el pensamiento es algo que fluye, ¿viste? Naturalmente, y bueno, uno lo deja fluir. Pero vos decís que uno puede adueñarse. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, justamente, el tema de adueñarse... Uy, estoy medio trabada. No, es que es una palabra que parece que complica el bitongo ese ahí, bueno, adueñarse, sí. Yo igual, viste que todo lo que me va pasando en el aire yo lo voy contando, así que bueno, me trabé un poquito. Ahí está, el tema de adueñarse tiene que ver con que empecemos a observar qué pensamientos estamos teniendo, y para eso también necesitamos aquietar la mente y limpiar la mente. Ahí es donde vamos a empezar a dominarla. Cuando hablo de observar los pensamientos, ahí voy a tener que trabajar también conmigo, porque voy a tener que observar esos pensamientos sin emitir juicios, si está bien o está mal lo que estoy pensando, simplemente lo detecto, y también voy a tener que eliminar el miedo de esa observación que estoy haciendo, por justamente lo que me hablabas vos recién del tema de la escasez, es uno de los factores, ¿no? Entonces, observarlo sin juicios y no dejar que el miedo se adueñe de nosotros. ¿Para qué hacemos todo esto? Para detectar el pensamiento y poder desechar esos pensamientos negativos. Obviamente que lo vamos a reemplazar después por positivos, ¿no? Pero es importante que los detectemos. Incluso podemos utilizar métodos de anclaje para modificarlos, como por ejemplo el chisqueo de los dedos, o hay un punto en el esternón, más abajito, entre las costillas, donde empieza el nacimiento de las costillas, que si metemos un nudillo ahí y lo apretamos fuerte, hace un dolor recontra fuerte. Entonces es como un método de anclaje para decir, estás pensando en algo que no es productivo para vos. Entonces es como apretar el botón del darse cuenta y empezar a modificarlo. Claro. Como otro método de anclaje, una vez que me di cuenta que modifiqué el pensamiento, tengo el pensamiento positivo, entonces un método de anclaje es premiarme con algo, con alguien, con una salidita, simplemente hacer algo que me gusta para afianzar eso del pensamiento positivo. Qué genial. O sea que ese pensamiento que yo digo que fluye, que va solo, de repente yo me pongo a ver en qué estoy pensando. Claro, lo podés intervenir. Lo intervengo ahí, digo, estoy pensando negativamente, entonces ahí me pego, me toco el esternón. Tocate el esternón, vamos a practicar ahora que cortemos, vas a ver cómo duele ese pedacito, pero... no lo digo yo, están escritos todo este tipo de ejercicios y cada uno puede utilizar, forma parte también de lo que es la programación neurolingüística, ¿no? La PNL, de los métodos de anclaje y todo eso. Cada uno puede utilizar el que necesite, pero ese es muy notable porque lo tocas y se siente profundamente. Claro, así que una vez que uno detecta esto, tiene que pararlo, frenarlo de alguna manera. ¿Y qué tipo de pensamientos, por ejemplo, podemos desechar? ¿Qué pensamientos concretamente? Sí, existen pensamientos, por ejemplo, más allá de nombrar una situación, pensamientos extremistas. Los pensamientos extremistas son lo que cuando nosotros estamos pensando estamos diciendo esto es todo o nada. Nos vamos, claro, porque uno por ahí dice negativos, pero es medio difícil de saber si es por negativo eso me o positivo. gustaba que lo conversemos, porque así podemos empezar ya a desmenuzar qué tipo de pensamientos son. Entonces perfecto. Los de todo o nada, sabemos que ya es un pensamiento negativo porque nos limita. Hay matices en el medio. Hay mucha gente que dice las cosas para mí son blanco o negro. Estamos mal. Ahí está. Ese es un pensamiento negativo. Bien, las generalizaciones también. Por ejemplo, yo nunca más voy a hacer esto, o siempre estas personas o estos se comportan de determinada manera. Son generalizaciones. Las generalizaciones con las generalizaciones metemos a todos en la misma bolsa, y no es así. Somos todas personas diferentes y tenemos que aprender a ver lo bueno en cada uno de todas las personas que nos vinculan.
general las personas con el prejuicio, decir los, qué sé yo, por decirte, todos los... Las personas o las cosas, claro, las acciones que hacemos. Por eso te digo, nunca más hago esto y después lo termino haciendo. Entonces, no generalicemos porque uno no sabe qué va a pasar mañana, y en ese nunca más que hoy te parece que es algo negativo, tal vez ese nunca más te va a servir después para accionar desde otro punto de vista. Entonces, el nunca más o el siempre actúan de la misma manera, un ejemplo, ¿no? Ahora se me ocurre eso, pero son generalizaciones. Las generalizaciones también siempre dividen, entonces no está bueno. Bien. Otra es la tendencia a mirar las cosas como tremendo, o a la exageración, a ese problema o obstáculo que se presenta en el camino. Lo vemos no como un obstáculo, sino lo vemos como el camino, y ese camino está taponado por esa piedrata grande ahí en el camino. Entonces, parece que no podemos seguir. No exageremos, vamos a encontrar la forma. Sí, vemos algo grande en el camino, no sabemos cómo. Bueno, lo primero es serenarnos y vamos a ver que para eso estamos, gracias a Dios, somos seres afortunados porque contamos con inteligencia, con razonamiento, también con toda lo que es la gestión emocional para poder superar ese obstáculo. Claro. Ver si tengo que rodear la piedra o, qué sé yo, agarrar otro camino. Agarrar otro camino, buscar la forma de superarla y saltarla. Entonces podemos llevarlo adelante. Yo siempre lo muestro, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero yo había hecho mi tesina también con un señor que era sí una gran piedra en el camino, un señor que le habían cortado las piernas y era corredor. Y él cumplió su sueño igual. Viste que usan como son como unas prótesis de metal que van corriendo saltando, y él pudo alcanzar su sueño y es famoso. Ahora no me acuerdo, me parece que es algo de Andrés o algo en inglés también parecido el nombre. Y lo pudo lograr, correr los 100 metros o algo más, no me acuerdo bien cómo era, pero están todos, los podemos buscar en internet, está. Claro, entonces, un desafío que se propuso y lo pudo lograr. Logró. Con un obstáculo tremendo ahí, pero ese tremendo no le impidió seguir adelante. Otra de las cosas, por ejemplo, que tiene que ver con las interpretaciones, es creer en lo que está pensando el otro. Suponte, yo creo que está pensando que no va a venir hoy. Yo creo que no le está gustando esto que estoy diciendo. No sé si... Muy común eso también. Claro, entonces es toda nuestra interpretación. Sin tener certeza. Si yo tengo dudas, más vale lo pregunto. Entonces ahí puedo avanzar. Todos esos pensamientos son ilusiones o temores que nosotros estamos teniendo. Los pensamientos, como habíamos dicho antes, también generan repercusiones en el habla porque afecta lo que es el lenguaje. Generamos palabras con todo esto. Entonces está bueno también que nos escuchemos a nosotros mismos cuántas veces decimos el debo, el debería, el tengo que, para reemplazarlo por el quiero, por el puedo y por el elijo. Ahí vemos dos tipos de pensamientos diferentes. ¿Sí? Claro, el tengo que es como que te estás cargado de obligaciones, que también podés tener obligaciones, pero está si las querés realizar o no desde el fondo de tu corazón, porque a lo mejor sí tenés obligaciones laborales, pero vos te encanta cumplir. Claro. Entonces lo vas a hacer con gusto por más de que sean obligaciones. Bien, ahí está. O sea, ver cómo me programo el pensamiento para que eso que yo veo como algo negativo que me molesta hacer... transformarlo en algo positivo. Bien. En los juicios también, porque a veces están los juicios que ya hemos hablado, pero también tenemos los juicios sobre nosotros mismos, que a veces somos duros con nosotros mismos, y los juicios con los demás. Recordemos que los juicios hablan de los conflictos, pero cuando los observamos ya deja de ser un conflicto, entonces es importante que los detectemos. Y lo mismo la culpa, porque si yo empiezo a responsabilizar hacia el afuera y no me hago cargo de mis actitudes o de mis cosas, tampoco puedo gestionar pensamientos realmente que sean positivos. Entonces, si yo detecto todos estos factores en mi pensamiento, los
puedo limpiar a través de esta modificación. Es importante que recordemos que todos los pensamientos negativos provienen de lo que es el miedo, y todo lo que proviene del amor son cosas totalmente diferentes, nos llevan por otro camino, como por ejemplo el identificarlos y el hecho de modificarlos. Bien, o sea que las modificaciones hay que luchar contra el miedo. Claro, porque es lo que nos está limitando. Uh-huh. Y para identificar estos pensamientos negativos y para desecharlos, sobre todo, ¿no? Que es lo que vos estás planteando. ¿Existen así algunas estrategias, algunas preguntas que uno puede hacerse? Mira, hay algunas preguntas simples que lo podemos utilizar todos, que es, por ejemplo, cuando nos estamos observando, es ¿de dónde surge este pensamiento? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿O me sirve? Es una buena pregunta. Claro. ¿Me sirve o no me sirve? ¿O le sirve a alguien o no le sirve este pensamiento que yo estoy teniendo? Por ejemplo, ¿me abre puertas o me las cierra? ¿Me hace sentir bien o me hace sentir mal? Creo que esa última es muy importante, porque cuando lo sentimos nos damos cuenta si es un pensamiento positivo o no. Porque a uno siempre es más fácil detectar, mejor que lo que estás pensando, no sé, pero detectar cuando te estás sintiendo mal es claro. Claro, es clave eso. Y si bien estas que te estoy diciendo no son preguntas de coaching, porque son preguntas cerradas por sí o por no, pero a la gente le es más fácil identificarlo. Entonces, si te es más fácil, acá está la herramienta para que vos puedas identificar si este pensamiento te está haciendo sentir bien o no. Si te hace ruido, entonces veamos qué pensamiento puedo modificar para que yo pueda fluir. O a veces cuando uno se siente mal, ponerse a pensar, a ver qué es lo que me está haciendo sentir mal, y ahí uno identifica, ¿no? Claro, es muy importante el poder identificar. Por eso nosotros cuando hablamos de las distinciones, si tenemos todas estas distinciones, que estamos hablando de distintos tipos de pensamientos, distintos tipos de emociones, distintos tipos de conductas, entonces, si tenemos todas estas distinciones, podemos elegir, en este caso, que estamos hablando de los pensamientos, elegir qué pensamientos tener para dominar nuestra mente. Bien. Porque existen distorsiones de lo que es el pensamiento, ¿no? Y se manifiestan en nuestra expresión. Hay muchas, yo traje 3 para que comentemos, por ejemplo... respecto a la responsabilidad que hablábamos de descargar en lo que es el otro, al utilizar las palabras, cuando se nos produce esta distorsión en la expresión a través de un pensamiento negativo, ocurren, por ejemplo, suponte que estamos hablando y a mí me llega a molestar algo que vos como compañero o amiga mía me decís. Entonces, yo te digo, tus palabras me hacen enojar. Fíjate dónde pongo la responsabilidad, la pongo afuera. Si yo tuviese un pensamiento negativo, te puedo decir, me siento, ¿ves que me hago cargo? Ahí está. Me siento molesto porque tus palabras a mí me incomodan, me hago responsable. Claro, de lo que yo siento, claro, de lo que me está pasando. Porque a lo mejor tu intención no fue molestarme. Claro, pero sí, a mí me hace mal, me afecta eso que me estás diciendo. Claro, entonces es poner la responsabilidad en el adentro, y ahí podemos consensuar y llegar a acuerdos nuevos. Otra de las cosas es la de personalizar. También tiene que ver con la responsabilidad. Es cuando agarramos responsabilidades que no nos competen. Se suele ocurrir mucho en nosotras las mamás, pero también, pueden ocurrir en otros tipos de relaciones. Por ejemplo, es mi responsabilidad, ahí cuando tenemos un pensamiento negativo, es mi responsabilidad que ella progrese, ella o él progrese. A ver, cada quien es responsable de su progreso. En cambio, si yo tengo un pensamiento positivo, voy a decir, mi rol es estimularla y acompañarla en lo que es su progreso, su crecimiento. Desde ese lugar yo te puedo acompañar, pero no puedo hacer el trabajo por vos. Claro. ¿Se nota la diferencia? Claro que la responsabilidad no es tuya, sino del otro. En ese caso, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, y otro de los puntos es la confusión entre lo que es sentimiento y lo que es pensamiento. Por ejemplo, también estamos en un grupo de amigos y estamos conversando, y yo te puedo decir, siento que no me escuchas, o que no me escuchas, siento que no me escuchas. Y es algo, si bien estoy hablando de mí en este caso,
pero mira la diferencia entre sentimiento y pensamiento. Eso viene de un pensamiento negativo, pero si yo utilizo un pensamiento positivo, te estaría diciendo, pienso que no me estás escuchando, y eso me hace sentir preocupada. Claro. ¿Ves? Entonces, sí, diferenciar lo que pienso de lo que siento. Claro. Entonces, cuando se aprende a dominar la mente, se produce como una gran liberación, la verdad. Claro, porque uno ahí empieza a darse cuenta qué es pensamiento, qué es sentimiento. Viste que están como escondidos estas dos facetas dentro de nuestra cabecita, como digo siempre yo. Claro, es descubrir, es buscar en nosotros mismos. Claro. Bueno, ¿y cuáles serían los efectos positivos de cambiar esos pensamientos negativos, de escasez, como decís vos, por pensamientos de abundancia, por pensamientos positivos? ¿Qué efectos tiene eso en nosotros? Y en nosotros, y yo lo hago relacionado mucho a nuestro cuerpo también, porque sí, en el ánimo, obviamente que vamos a estar con un mejor ánimo, porque afectan directamente las emociones, afectan las emociones, nos hacen permanecer en un estado de ánimo positivo, pero en nuestro cuerpo, porque si estamos bien también con nuestro cuerpo, acordémonos que son uno de los 3 dominios del ser, y entonces eso se une con todo, con las palabras que me digo, con las emociones que siento. Nuestro cuerpo se va a sentir obviamente que más relajado, vamos a estar más despiertos, más centrados en lo que queremos, se van a liberar endorfinas, por ejemplo, porque liberamos las hormonas de la felicidad, por ejemplo, y también fortalecemos nuestro sistema inmunológico. Cuando estamos bajos en energía, viste que parece que nos enfermamos de todo. Entonces, cuando realmente podemos intervenir el pensamiento, generamos emociones realmente positivas para nosotros, nuestro cuerpo empieza a manifestarse con una postura corporal diferente y también con una respuesta biológica diferente. Claro. Entonces la invitación para hoy es que nos atrevamos a limpiar lo que es nuestra mente, a que empecemos a crear pensamientos realmente positivos, que, eso nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor, y también a que desarrollemos una actitud positiva hacia adelante. Bien, no sé que vos decís que estos efectos se van a ver reflejados en nuestro propio cuerpo, ¿no? Se ven reflejados en nuestro propio cuerpo, porque vamos a tener una actitud diferente, y ahí vamos a empezar a mirar con unos lentes diferentes las cosas que nos pasan. Qué difícil es cambiar de lentes, pero bueno. Analía, vamos a hacer una sesión de coaching en el aire. No. Una broma, pero sí es un trabajo, interno, y un trabajo que también lleva una planificación. Se planifica, se empiezan a trabajar con pequeños cambios de hábitos. Se trata de que esos cambios de hábitos sean largos en cuanto al tiempo, no en cuanto a sesiones, ¿no? Largos en cuanto al tiempo, porque para que sí se transformen en hábitos. Acuérdate que los hábitos antes llevaban poco tiempo, y cada vez se necesita más tiempo para generar que fluyan sin que nos pesen. Entonces no es imposible. Es hermoso lograr transformarlo, y aparte lo hermoso lo van a comprobar sintiéndolo. Ahí está, o sea que bueno que uno pueda sentir estos cambios positivos y bueno, y como vos lo planteaste acá, aprender a usar nuestra mente para nuestro propio beneficio y adueñarnos de nuestros pensamientos. Como dice mi mentor, no me crean, compruébenlo. Así está, porque eso realmente es lo que les va a dar la convicción de que sí se puede. Por lo pronto podemos empezar con algunos pequeños ejercicios. Claro. Decir, bueno, voy a probar cómo me va interviniendo mis pensamientos. Con esas preguntas que nos llevan al sí y al no, por lo menos. Ya te digo, no son desde el coaching, pero sí como una herramienta para empezar a trabajar en nosotros. Perfecto. Bueno, Lorena, muchas gracias. Gracias a ustedes. El demo lo canto con Honduras.